¿Alguna vez te has sentido prisionero de las expectativas de los demás, tratando de complacer a todos y perdiendo tu verdadera identidad en el proceso? La Escritura es clara: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Esta verdad nos recuerda que fuimos llamados a vivir para Cristo, no para la aprobación del mundo. Hoy exploraremos cómo debe vivir un verdadero cristiano, guiado por la voluntad de Dios y no por los aplausos de la gente. Te mostraremos cómo identificar los patrones que te alejan de tu propósito divino y revelaremos los pasos para alinear tu vida completamente con Cristo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Muchos viven esclavizados por una necesidad oculta, silenciosa, pero profundamente poderosa: la aprobación de los demás. Desde pequeños nos enseñan sin palabras a complacer, a encajar, a no desentonar. Hacemos cosas solo para recibir una sonrisa, un aplauso, una validación. Pero cuando esto se traslada a nuestra vida espiritual, se convierte en un veneno que contamina la pureza de nuestra fe. En lugar de vivir para Cristo, vivimos para la gente. Nos convertimos en actores en un escenario religioso, interpretando lo que creemos que otros quieren ver. Pero la palabra de Dios es clara. En Gálatas 1:10, Pablo lanza una pregunta que corta como espada: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo no es una sugerencia, es una advertencia directa a quienes creen que pueden servir a Dios mientras buscan la aprobación del mundo. Vivir para agradar a Dios exige un quiebre radical con la mentalidad de este siglo. No es algo que suceda de forma automática al convertirse en cristiano. De hecho, muchos creen que ser cristiano consiste en verse bien ante los demás, asistir fielmente a la iglesia, memorizar versículos, hablar con un tono piadoso. Pero Dios no está impresionado por el espectáculo. Él mira más allá de la imagen. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando Samuel estaba a punto de ungir al hijo mayor de Isaí por su apariencia, el Señor le dijo: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto significa que nuestras intenciones no son invisibles para Dios. Él las ve con absoluta claridad. Y si nuestras acciones están motivadas por el deseo de ser vistos, aplaudidos o aprobados por otros, entonces no estamos sirviéndole a Él, sino a nuestro propio ego. Jesús denunció este comportamiento en los líderes religiosos de su tiempo. En Mateo 6, al hablar de la oración, la limosna y el ayuno, repetía una frase que debe retumbar en nuestros corazones: para ser vistos por los hombres. Aquellos fariseos hacían obras espirituales, sí, pero no para Dios, sino para ser admirados. Jesús fue tajante: ya tienen su recompensa, una recompensa vacía, efímera, superficial. ¿Cuántas veces nosotros también buscamos esa recompensa? No en monedas de oro ni en reconocimiento oficial, pero sí en me gusta, en comentarios, en miradas de aprobación. Vivimos en un mundo obsesionado con la imagen, y esa obsesión se ha infiltrado en el cristianismo moderno. Pero un verdadero cristiano no vive para las cámaras ni para los aplausos. Vive para aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro entendía bien esta tensión. En 1 Pedro 2:9 nos recuerda que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Ser parte del pueblo de Dios implica representar a Cristo, no a una audiencia.
significa reflejar su carácter incluso cuando nadie nos ve. Y más aún cuando hacerlo implique incomodidad, crítica o rechazo. Porque vivir para Cristo no siempre será popular. No siempre atraerá multitudes. A veces significará caminar solo, ir contra la corriente, ser malinterpretado. Pero es en ese caminar solitario donde Dios nos forma. Es en la intimidad de nuestra obediencia silenciosa donde Él se revela. Recuerdo la historia de un joven pastor que predicaba con pasión, pero comenzó a notar que sus mensajes cambiaban según el tipo de audiencia que lo escuchaba. Un domingo hablaba de santidad con firmeza y al siguiente bajaba el tono para no incomodar a los más influyentes de la congregación. Un día en oración sintió una confrontación clara en su espíritu. ¿Estás predicando para ellos o para mí? Esa pregunta lo quebró. Desde entonces decidió que cada palabra que saliera de su boca debía ser primero agradable al oído de Dios, aunque provocara incomodidad en los hombres. Su ministerio cambió. No creció en popularidad, pero creció en poder espiritual. Porque cuando uno vive para Cristo, lo invisible se hace más importante que lo visible. El apóstol Pablo también enfrentó esta lucha. Antes de su conversión, su vida estaba enfocada en agradar a los líderes religiosos y ganar prestigio entre los fariseos. Pero después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, todo cambió. En Filipenses 3:7-8 confiesa con contundencia: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Estas palabras no son poesía espiritual, son el testimonio de un hombre que renunció a todo: prestigio, poder, reconocimiento, para vivir únicamente para Cristo. Y esa renuncia le trajo no solo rechazo, sino cárcel, latigazos, hambre y persecución. Pero también le trajo una gloria y una intimidad con Dios que nada ni nadie podía arrebatarle. Vivir para Cristo y no para la gente implica una transformación interna que se refleja en decisiones diarias. Significa preguntarse antes de cada acción: ¿esto agrada a Dios o solo satisface mi necesidad de aprobación? Es una batalla constante entre la carne y el espíritu. La carne quiere reconocimiento, quiere sentirse validada, pero el espíritu anhela glorificar a Dios, incluso si eso significa desaparecer del radar público. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarse al mundo implica no jugar bajo sus reglas. Y una de esas reglas es vivir para el aplauso. Romper esa dinámica es radical, es espiritual. Hay un tipo de libertad que solo se experimenta cuando uno deja de vivir para los demás. Es una libertad profunda, reposada, firme. No depende del aplauso, ni del número de seguidores, ni de la aceptación del círculo social. Esa libertad proviene de saber que estás haciendo exactamente lo que Dios espera de ti, aunque nadie más lo note. Jesús vivió así. Nunca buscó ser popular. De hecho, muchas veces, cuando las multitudes crecían demasiado, se retiraba a lugares solitarios. Su enfoque no era atraer multitudes, sino obedecer al Padre. En Juan 5:30 declara: no puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si el mismo Hijo de Dios vivió para agradar al Padre y no a la gente, ¿cómo podríamos nosotros aspirar a menos? Hay quienes dirán que este estilo de vida es duro, que implica demasiadas renuncias. Y sí, es cierto, pero cada renuncia tiene su recompensa.
En Mateo 6:6 Jesús enseña una verdad profunda. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí se revela un principio poderoso. Dios honra a los que viven para Él en secreto. No se trata de esconderse, sino de cultivar una vida que no depende de los reflectores. El cristiano que vive para Cristo encuentra gozo en obedecer, incluso si esa obediencia no genera aplausos, porque sabe que su audiencia es celestial y que su recompensa no está en esta tierra, sino en la eternidad. Los ejemplos abundan en las Escrituras. Daniel no dejó de orar cuando fue prohibido, aunque sabía que eso podía costarle la vida. No lo hizo para desafiar públicamente a sus enemigos, sino porque su compromiso con Dios estaba por encima de cualquier decreto humano. Su fidelidad en lo privado lo llevó a un milagro en lo público: ser librado del foso de los leones. Este es el tipo de fe que se forma en la intimidad, en el silencio, en lo secreto. No nace del deseo de ser admirado, sino del anhelo profundo de agradar al Señor. Lo mismo ocurrió con Esteban, el primer mártir cristiano. Su discurso en Hechos 7 fue valiente, claro y directo. No midió sus palabras para evitar ofender. No ajustó su mensaje a la sensibilidad de sus oyentes. Habló guiado por el Espíritu Santo, sin temor a las consecuencias. Y mientras lo apedreaban, la Biblia dice que sus ojos estaban puestos en el cielo y vio la gloria de Dios. Esta imagen es impactante. Mientras los hombres lo rechazaban, Dios lo recibía con honor, porque los que viven para Cristo siempre serán honrados por Él, aunque el mundo les dé la espalda. El llamado es claro. No se trata de vivir una vida visible, sino una vida verdadera. No se trata de agradar a todos, sino de ser fiel a uno, porque al final de nuestros días no seremos juzgados por cuántos nos aplaudieron, sino por si cumplimos el propósito que Dios nos entregó. Jesús lo dijo en Mateo 25:21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la única aprobación que vale la pena buscar. Y para alcanzarla, debemos aprender a vivir cada día con una sola meta: agradar a Cristo. La raíz de muchas inseguridades, de muchas decisiones erradas y de muchos silencios espirituales está en una pregunta que rara vez se formula con palabras, pero que resuena en lo profundo del alma. ¿Quién soy yo realmente? Cuando un cristiano no tiene claridad sobre su identidad en Cristo, es fácil que la opinión de los demás se convierta en su espejo. Lo que dicen, lo que aprueban o desaprueban, comienza a definir lo que cree que vale. Pero la palabra de Dios desmantela por completo esta visión. En 2 Corintios 5:17 se nos declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta no es una declaración simbólica, sino una transformación espiritual total. En Cristo dejamos de ser lo que el mundo dice que somos y comenzamos a vivir como lo que Dios dice que somos. El problema surge cuando la mente aún no ha sido renovada, cuando aunque ya hemos sido hechos nuevos en el Espíritu, seguimos pensando como lo hacíamos antes de conocer a Dios. Esa mente no renovada sigue alimentándose de la aprobación ajena, sigue buscando validación en lugares que solo ofrecen distorsión. Pero la Escritura nos advierte claramente en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación implica romper con los patrones del mundo, entre ellos el patrón de definir el valor personal según la mirada de los demás. El cristiano que no comprende su identidad en Cristo se vuelve vulnerable a cualquier presión externa. Cambia de dirección fácilmente, se adapta según el entorno, pierde convicción y se vuelve fluctuante.
Pero Dios no nos ha llamado a vivir así. Desde los primeros capítulos del Génesis, la identidad fue establecida por el Creador, no por la creación. En Génesis 1:27 leemos: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta declaración establece un fundamento firme. El ser humano fue creado con valor intrínseco, reflejando la imagen de Dios. Ese valor no depende de las opiniones externas ni de las circunstancias. Sin embargo, desde la caída, la humanidad ha luchado con el deseo de definirse a sí misma, de moldear su identidad conforme a los parámetros del mundo. El verdadero cristiano debe recuperar esa imagen original y vivir conforme a ella, no conforme a la distorsión que la sociedad impone. Jesús, siendo el Hijo de Dios, también fue confrontado por voces que querían definirlo según sus propios criterios. En el desierto, Satanás le dijo: si eres Hijo de Dios, Mateo 4:3. Esta frase revela un intento claro de sembrar duda sobre su identidad. Pero Jesús no cayó en el juego de tener que demostrar quién era según los estándares del enemigo. Respondió con la palabra. Esta reacción no fue casual. Nos muestra que la verdadera identidad no necesita ser probada ante los hombres ni defendida frente al enemigo. Ya ha sido establecida por el Padre. El creyente que camina en esta certeza no vive dependiendo de los juicios humanos, porque su seguridad está firmemente anclada en lo que Dios ha dicho, ¿no? La Biblia está llena de afirmaciones sobre quiénes somos en Cristo. En Efesios 1:4-5 se nos dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta adopción no es figurativa, es real. Y con ella viene una nueva ciudadanía, una nueva herencia, una nueva naturaleza. Juan 1:12 refuerza esta verdad al declarar: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta filiación divina nos eleva por encima de cualquier etiqueta humana. No somos definidos por nuestros errores pasados, por nuestras limitaciones presentes, ni por las opiniones ajenas. Somos hijos de Dios. Y eso debe determinar cómo vivimos, cómo hablamos, cómo reaccionamos y cómo decidimos. Sin embargo, vivir conforme a esta identidad requiere un ejercicio constante de alineación espiritual. El mundo no cesa en su intento de imponer modelos falsos. A diario se nos bombardea con imágenes, discursos y comparaciones que buscan hacernos sentir insuficientes, indignos o inferiores. Pero el cristiano que ha renovado su entendimiento filtra todo a través de la verdad de la palabra. En Colosenses 3:2-3, Pablo instruye: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta expresión, vida escondida, revela que nuestra verdadera esencia no está expuesta al juicio humano. Está resguardada en lo alto, protegida en la intimidad divina. Solo allí puede encontrarse la verdadera afirmación. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de cómo Dios transformaba nombres, estableciendo así nuevas identidades. Abraham fue llamado Abraham porque sería padre de multitudes, Génesis 17:5. Sarai se convirtió en Sara, reflejando la promesa de fecundidad y bendición. Jacob, cuyo nombre significaba usurpador, fue renombrado Israel, el que lucha con Dios, marcando un cambio de destino. Estos cambios no eran meros ajustes lingüísticos, eran redefiniciones profundas que señalaban una nueva etapa, una nueva misión, una nueva visión de sí mismos bajo la mirada divina. Lo mismo ocurre con nosotros al nacer de nuevo. Dios no solo perdona nuestros pecados, nos da una nueva naturaleza, una nueva identidad. Vivir conforme a esa identidad implica renunciar a toda etiqueta que el mundo haya puesto sobre nosotros.
Cuando un creyente abraza su identidad en Cristo, ya no necesita ser visto, reconocido o aprobado para sentirse valioso. Sabe que su valor no está en lo que hace, sino en quién es. Y sabe que es hijo del Rey. Este entendimiento cambia radicalmente la manera de vivir. Ya no se busca complacer a todos. Ya no se teme al rechazo. Ya no se vive bajo el peso de las expectativas humanas. En lugar de eso, se camina con libertad, con seguridad, con propósito. Gálatas 2:20 expresa esta transformación con claridad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta declaración no es solo teológica, es existencial. Significa que el yo viejo, el que buscaba identidad en la mirada del otro, ha sido crucificado, y que ahora todo lo que somos está definido por aquel que habita en nosotros. Esta libertad interior es uno de los frutos más poderosos de una vida centrada en Cristo, y es también uno de los aspectos más atacados por el enemigo, porque un creyente que no conoce su identidad es fácilmente manipulado, distraído y neutralizado. Pero aquel que sabe quién es no se deja mover por los vientos de opinión, permanece firme, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. En Salmos 1:3, esta imagen representa al justo que medita en la ley de Dios día y noche. Su estabilidad no proviene de los elogios, sino de su arraigo en la verdad. Así debe ser la vida del cristiano, firme en la palabra, indiferente a los vaivenes de la opinión popular. El apóstol Pedro también enfatiza esta identidad en su carta cuando dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. Esta afirmación no es retórica, es una declaración espiritual que debe ser interiorizada. Somos real sacerdocio porque hemos sido llamados a ministrar delante de Dios. Somos nación santa porque hemos sido separados del mundo para vivir conforme a la santidad de aquel que nos llamó. Somos pueblo adquirido porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y esa sangre establece un pacto eterno que define quiénes somos. A medida que esta verdad penetra en el corazón, comienzan a caer las cadenas invisibles del temor al qué dirán. Porque el verdadero cristiano ya no vive para adaptarse, sino para obedecer. Ya no actúa para impresionar, sino para glorificar. Ya no reacciona desde la inseguridad, sino desde la certeza. En Hebreos 10:35 se nos exhorta: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esta confianza no es autosuficiencia, sino una convicción espiritual basada en lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Y ese galardón no es terrenal, sino eterno. Por eso, todo aquel que ha nacido de nuevo debe decidir cada día vivir conforme a la identidad que le ha sido otorgada y no conforme a las voces que lo rodean. Seguir a Cristo no es una invitación a la comodidad, ni a la aceptación social, ni a la paz superficial que el mundo ofrece. Es una llamada radical, un acto de renuncia, un camino estrecho que desde sus primeros pasos exige obediencia sin condiciones. Esta obediencia, lejos de ser celebrada por la mayoría, suele ser causa de rechazo, crítica e incluso persecución. Jesús no suavizó este aspecto del discipulado. En Juan 15:18-19 declaró con absoluta claridad: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta afirmación no es circunstancial ni limitada a un momento histórico. Es una constante espiritual para todos los que eligen obedecer a Dios sobre todas las cosas. El sistema del mundo, gobernado por principios que contradicen la voluntad de Dios, reacciona con hostilidad cuando alguien decide someterse a la verdad.
La obediencia al Señor incomoda a quienes prefieren la indiferencia, ofende a quienes defienden la tibieza y confronta a quienes viven de apariencias. Por esta razón, todo verdadero cristiano experimentará en algún momento el rechazo, no como resultado de su mal proceder, sino como consecuencia de caminar en luz en medio de un mundo que ama las tinieblas. En 2 Timoteo 3:12 Pablo afirma con firmeza: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No dice que quizás padecerán ni que algunos podrían hacerlo, dice todos, porque la obediencia total al Señor inevitablemente choca con los valores del mundo. Este rechazo adopta muchas formas. Puede manifestarse en la familia, cuando la conversión genuina desata conflictos con quienes no comprenden el cambio radical. Puede surgir en círculos sociales, donde la fidelidad a los principios bíblicos es vista como fanatismo. Puede aparecer en ambientes laborales, donde defender la verdad se interpreta como intolerancia. Sin embargo, ninguna de estas reacciones debe sorprendernos. En Mateo 5:11-12, Jesús pronunció una bienaventuranza que redefine completamente el concepto de bendición. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aquí no se presenta la persecución como un infortunio, sino como una honra. Ser rechazado por el mundo por causa de Cristo es señal de que se está caminando en obediencia. La Escritura está llena de ejemplos que confirman esta realidad espiritual. No hay obediencia verdadera sin enfrentamiento con la cultura predominante. En el libro de Éxodo, Moisés obedeció la voz de Dios para liberar al pueblo de Israel, pero esa obediencia lo colocó en oposición directa con el faraón y el sistema opresor egipcio. Fue rechazado, cuestionado y enfrentó múltiples desafíos, pero nunca retrocedió. Su lealtad al mandato divino tuvo como resultado el cumplimiento del propósito de Dios, pero no sin conflicto. Este patrón se repite a lo largo de toda la Biblia. Los profetas hablaron la palabra de Dios en medio de pueblos que no querían escuchar y por ello fueron despreciados. Jeremías fue encarcelado, Isaías fue rechazado, Elías fue amenazado, pero todos obedecieron porque entendían que su fidelidad no era a los hombres, sino al Dios que los envió. Jesús mismo, siendo la palabra viva, fue rechazado por los suyos. En Juan 1:11 se nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El rechazo no fue una anomalía en su ministerio, fue parte de su misión. Desde el principio, su mensaje incomodó, su presencia confrontó y su obediencia al Padre lo llevó finalmente a la cruz. Filipenses 2:8 lo expresa con solemnidad: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta obediencia no solo lo separó del favor humano, sino que lo llevó a ser despreciado, azotado, escupido y crucificado. Y sin embargo, fue esa obediencia la que abrió el camino de la redención para toda la humanidad. El cristiano que decide seguirle debe estar dispuesto a recorrer esa misma senda de entrega total, sin buscar reconocimiento, sin esperar aplausos, sin temer al rechazo. La obediencia que produce fruto eterno no se mide por la aceptación de los demás, sino por la fidelidad a la palabra. En Hechos 5, cuando Pedro y los apóstoles fueron llevados ante el concilio por predicar el nombre de Jesús, respondieron con una frase que sigue resonando con fuerza: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Esta declaración no era un lema, era una convicción arraigada. Obedecer a Dios siempre tendrá un costo. A veces será la soledad, otras veces la difamación, otras incluso la pérdida de privilegios o posiciones. Pero el costo de no obedecer es infinitamente mayor. Perder la comunión con Dios, apagar la voz del Espíritu, diluir
el mensaje eterno por miedo al qué dirán, son pérdidas irreparables en la vida espiritual. La presión del mundo no es solo externa, también opera como una voz interna que susurra constantemente la necesidad de agradar, de encajar, de no ser diferente. Pero la obediencia a Cristo exige un corazón resuelto, una mente renovada y una voluntad sometida. En Lucas 9:23, Jesús plantea las condiciones para seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo implica también renunciar a la necesidad de aceptación pública. Tomar la cruz es asumir con gozo el costo del rechazo, y seguirle es mantener la mirada en Él, no en la opinión cambiante de los hombres. El creyente que abraza esta verdad vive con una paz que no depende de la aceptación externa. Sabe que su obediencia no será comprendida por todos, pero que es valorada por Dios, y esa certeza es suficiente. En Juan 12:43, Jesús condena a aquellos que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esta es una advertencia seria. Buscar el favor humano por encima del favor divino es una traición espiritual. La gloria de Dios no se comparte con el aplauso de los hombres. Quien vive para agradar a Cristo no puede vivir condicionado por la aceptación del entorno. En la carta a los Hebreos, el autor dedica un capítulo entero a aquellos que obedecieron a Dios a pesar del rechazo y la persecución. Hebreos 11 enumera una lista de héroes de la fe que por la fe conquistaron reinos, pero también otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles de los cuales el mundo no era digno. Esta expresión revela el verdadero valor de la obediencia. El mundo puede no comprenderla, puede despreciarla, puede castigarla, pero Dios la honra. Vivir con esta perspectiva eterna es lo que permite soportar el rechazo con firmeza, sabiendo que el galardón viene del cielo, no de la tierra. La voz de Dios siempre guiará a la obediencia, y la obediencia genuina siempre pondrá al creyente en tensión con el sistema de este mundo. No hay atajos, no hay neutralidad, no hay manera de agradar a ambos. Jesús fue enfático. Nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Servir a Dios es caminar en verdad aunque la verdad sea impopular. Es amar con rectitud aunque eso implique perder relaciones. Es hablar con integridad aunque eso traiga oposición. La obediencia no se negocia. Se vive, se defiende, se mantiene hasta el final. Cristo prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Pero no prometió que todos nos recibirían con agrado. Prometió su presencia, su paz, su recompensa, pero también su cruz. Seguirlo implica cargar esa cruz cada día, incluso cuando duela más por causa del rechazo. Porque en ese rechazo está la prueba de que no pertenecemos a este mundo, sino al reino que no se ve, pero que permanece para siempre. Nada desenmascara más la condición espiritual de una persona que su manera de servir. Porque el servicio no es un acto ocasional, no es un evento que se programa o una etiqueta que se asume. Es una expresión constante de entrega, una manifestación viva del amor de Cristo operando en lo secreto, más allá de los reflectores, más allá de las plataformas. Servir a Cristo no se trata de impresionar, sino de obedecer. No se trata de decir, sino de hacer. Jesús lo dejó claro cuando dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Esta declaración no deja lugar a ambigüedades. No basta con las palabras, ni con las intenciones, ni con las apariencias externas. Lo que cuenta es lo que se hace con obediencia. El problema surge cuando el servicio se transforma en espectáculo. Cuando el acto de servir pierde su propósito espiritual
y se convierte en un recurso para el reconocimiento humano. Cuando el esfuerzo por parecer piadosos reemplaza la verdadera piedad. En Mateo 23 Jesús denunció con firmeza a los fariseos por esta misma razón. Les dijo: hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Mateo 23:5. Aquí no se cuestiona la cantidad de obras, sino el corazón detrás de ellas. El problema no era la falta de actividad religiosa, sino el motivo corrupto que la inspiraba. Servir solo para ser visto es convertir el servicio en una forma de idolatría personal, donde el verdadero objeto de adoración no es Dios, sino uno mismo. Este tipo de servicio aparente es estéril. Puede producir admiración temporal, pero no transforma vidas, no glorifica a Dios, no deja fruto eterno. La Escritura nos llama a un servicio diferente, uno que nace del amor y se sostiene en la humildad. En Juan 13 Jesús lavó los pies de sus discípulos. No lo hizo para demostrar poder ni para establecer jerarquía, sino para enseñar que el mayor entre ellos debía ser el servidor de todos. En ese acto silencioso y profundamente contracultural se reveló la esencia del verdadero liderazgo espiritual: servir sin esperar nada a cambio, entregar sin condiciones, actuar sin buscar aplausos. Es ahí donde muchos fracasan, porque el corazón humano, si no está completamente rendido, siempre buscará validación externa, siempre querrá que otros vean, que otros reconozcan, que otros aplaudan. Pero el siervo de Cristo debe aprender a vivir y a servir bajo una sola mirada, la del Padre. En Colosenses 3:23-24 se nos exhorta: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Este principio lo cambia todo. Ya no se sirve por obligación, ni por tradición, ni por expectativa. Se sirve porque es un privilegio, porque es un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. La diferencia entre servir de verdad y aparentar servicio no está en lo que se ve, sino en lo que se sostiene en el tiempo. La apariencia se cae, la intención hueca se desgasta, pero el servicio auténtico permanece. No porque sea vistoso, sino porque es profundo. Jesús comparó a los que escuchan su palabra y no la ponen en práctica con un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Cuando vino la tormenta, la casa se derrumbó. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que obedece, el que sirve con sinceridad, es como el hombre sabio que edificó sobre la roca. El servicio que nace del Espíritu no teme a las tormentas. No depende de la aprobación del entorno. Tiene cimientos eternos. El apóstol Pablo comprendía esto. Por eso, en su carta a los Filipenses, al hablar de Cristo, escribió: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Filipenses 2:7. No se aferró a su gloria, no buscó imponer su poder, sirvió. Y su servicio fue tan real, tan puro, tan absoluto, que lo llevó hasta la cruz. Esta es la medida del servicio cristiano. No se evalúa por su visibilidad, sino por su capacidad de reflejar a Cristo. Cuando un creyente sirve de verdad, lo hace incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando no hay reconocimiento, incluso cuando duele, porque sabe que cada acto de obediencia, cada gesto de humildad, cada palabra que edifica, está siendo registrada en el cielo. Y es que el servicio genuino no busca ser recordado por los hombres, sino aprobado por Dios. No se hace para construir reputación, sino para extender el reino. El mismo Jesús enseñó que cuando hagamos obras de justicia, no debemos hacer tocar trompeta delante de nosotros, como hacen los hipócritas. Debemos servir en lo secreto. Y nuestro Padre, que ve en lo secreto, nos recompensará en público. Mateo 6, 1-4. Esta enseñanza revela un principio
espiritual profundo. Lo que se hace en lo secreto tiene más peso ante Dios que lo que se exhibe públicamente. Por eso el verdadero cristiano se esfuerza por vivir una vida de coherencia, donde sus actos privados son aún más íntegros que sus expresiones públicas. Este tipo de servicio requiere madurez espiritual, requiere morir al ego, renunciar al protagonismo, asumir tareas invisibles con gozo. Requiere entender que el reino de Dios no se edifica con celebridades, sino con siervos. Jesús dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20:26. Esta grandeza no se mide en plataformas, sino en disponibilidad. No se demuestra con discursos, sino con entrega silenciosa. En el reino lo pequeño tiene valor eterno. El vaso de agua dado en su nombre, la oración intercesora hecha en silencio, el acto de compasión no registrado por cámaras, todo cuenta. Todo tiene eco en la eternidad. El servicio auténtico también es perseverante. No se detiene cuando llegan las críticas, ni se desvía cuando falta el reconocimiento. Se mantiene porque está alimentado por la convicción, no por la emoción. En Gálatas 6:9, Pablo escribe: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esta promesa no es condicional al aplauso, es condicional a la constancia. Servir sin cansarse, sembrar sin esperar cosecha inmediata, actuar por obediencia, no por conveniencia. Así es el camino del verdadero siervo de Cristo. Además, el servicio no se limita al ámbito visible de la iglesia. Servir es un estilo de vida, es como tratamos al que no puede devolvernos el favor, es como reaccionamos ante la necesidad que pasa desapercibida. Es como respondemos a los desafíos cotidianos con amor y verdad. En Romanos 12:11-13 se nos exhorta a no ser perezosos en lo que requiere diligencia, a ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Este tipo de vida no es esporádica, es continua. Es el reflejo de una transformación interna que se manifiesta en actos concretos, diarios, sinceros. Lo que el mundo necesita no son más discursos cristianos, sino más cristianos que sirvan con autenticidad, más vidas que hablen antes que las palabras, más manos dispuestas que bocas elocuentes, porque el servicio que agrada a Dios no se mide por la intensidad del aplauso, sino por la profundidad del sacrificio. En el 1 Pedro 4:10 se nos dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí no hay margen para la pasividad ni para el egoísmo. Cada don, cada habilidad, cada recurso ha sido dado con un propósito: servir. No hay lugar para comparaciones, no hay excusa para la indiferencia. El llamado es claro, el mandato es urgente. Servir a Cristo es honrar su ejemplo, es cargar la toalla y la vasija como Él lo hizo, es comprender que el servicio no es una opción para el cristiano, sino una evidencia de su fe. Porque una fe que no sirve no transforma. Una fe que solo se muestra y no se entrega no tiene poder. El apóstol Santiago lo expresó sin rodeo: la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Esta es una verdad contundente. El cristiano que ha sido tocado por la gracia no puede quedarse inmóvil. El amor recibido lo impulsa a actuar. Y esas acciones, pequeñas o grandes, visibles o invisibles, son las que dan testimonio de una vida verdaderamente rendida a Cristo. Dios no se impresiona con números ni se conmueve por multitudes, ni mide la espiritualidad de un siervo por la fama que ha alcanzado. Su mirada penetra más allá de la superficie, atraviesa las apariencias y llega hasta el corazón. Ahí, en ese espacio invisible para los hombres, es donde se decide quién agrada realmente a Dios. Mientras el mundo celebra la popularidad, el cielo examina la pureza. Mientras los hombres aplauden lo visible,
el Espíritu Santo escudriña lo que no se ve. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dios le dijo a Samuel una verdad que sigue resonando con fuerza. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta no es una distinción superficial, es una sentencia espiritual que redefine por completo los criterios por los cuales se mide una vida. La popularidad, cuando no está sometida a la voluntad de Dios, se convierte en un peligro, porque seduce, envuelve, alimenta el ego y crea una ilusión de validación que no siempre tiene respaldo en el cielo. Muchos han confundido influencia con aprobación divina y han sustituido la presencia de Dios por el aplauso de las masas. Pero Dios no mide por lo que se publica, sino por lo que se ora. No premia al que más seguidores tiene, sino al que más le sigue. La verdadera influencia espiritual no nace del carisma, sino del carácter. Y ese carácter no se forja en los escenarios, sino en la intimidad. En Proverbios 4:23 se nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es el centro de todo. De allí brota lo que somos. Por eso es ahí donde Dios enfoca su atención. El Señor Jesús denunció con severidad a quienes buscaban el reconocimiento más que la obediencia. En Juan 12:43 se registra una observación profundamente reveladora, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este es el verdadero problema. No es el hecho de ser conocidos, sino el deseo de serlo más que el deseo de agradar a Dios. Cuando el corazón se inclina hacia la aprobación de los hombres, se desvía del propósito eterno. La popularidad se vuelve un ídolo que exige sacrificios constantes. Se sacrifica la verdad para mantener la imagen. Se sacrifica la convicción para sostener la plataforma. Se sacrifica la intimidad con Dios por mantener una reputación. Pero ninguna imagen pública puede compensar la ausencia de un corazón íntegro. La Escritura muestra que Dios siempre eligió a personas no por su renombre, sino por la disposición de su corazón. David fue el menor de sus hermanos, el menos considerado por su padre, pero fue llamado varón conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14. No tenía apariencia de rey, no contaba con prestigio, no era popular, pero su corazón estaba alineado con la voluntad divina. Ese es el tipo de persona que Dios usa. No la más famosa, sino la más fiel. No la que tiene más seguidores, sino la que más se rinde. No la que atrae multitudes, sino la que sabe postrarse en secreto. Esa es la medida divina. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús expuso la diferencia entre la religión de la apariencia y la fe del quebrantamiento. El fariseo oraba de pie, seguro de sí mismo, confiado en su justicia. El publicano, en cambio, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo y solo decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. Jesús concluyó diciendo que fue este último quien descendió a su casa justificado, porque Dios no se impresiona con discursos religiosos. Él escucha los suspiros del corazón quebrantado. Él no valida las oraciones ensayadas, sino los clamores nacidos del dolor y la reverencia. Aquí se revela una verdad profunda, que es el favor de Dios no está ligado al nivel de exposición, sino al nivel de rendición. La popularidad en muchos casos es efímera. Hoy se tiene, mañana se pierde. Es frágil, volátil, sujeta a la opinión de una mayoría que cambia con facilidad. Pero el favor de Dios es firme, eterno, inquebrantable. No depende de la percepción humana, sino de la obediencia silenciosa. En Mateo 6, Jesús enseñó a orar, a ayunar y a dar en secreto, con una promesa repetida: y tu Padre,
que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto no es una técnica de recompensa, es una revelación del corazón de Dios. Él valora lo que se hace en lo oculto, lo que nace del amor y no de la vanagloria, porque lo que se hace para los hombres muere con los hombres, pero lo que se hace para Dios permanece. No se puede vivir para Cristo y al mismo tiempo depender de la popularidad. Son caminos que se bifurcan. El que sigue al Maestro debe aprender a caminar fuera del aplauso. Jesús fue aclamado cuando multiplicó los panes, pero fue crucificado cuando dijo la verdad. Las multitudes son inconstantes. Hoy levantan palmas, mañana gritan crucifícalo. Por eso el creyente debe ser inmune a la necesidad de aprobación. Su vida debe estar cimentada en la voz de Dios, no en la opinión cambiante de los hombres. En Isaías 2:22 se nos exhorta: dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Esta es una invitación a soltar la dependencia emocional de la popularidad humana y volver al fundamento firme de la verdad divina. La historia bíblica confirma una y otra vez que el respaldo de Dios no siempre coincide con la aceptación popular. Los profetas no fueron figuras queridas. Jeremías fue perseguido, Isaías fue rechazado, Elías fue amenazado. Pero todos ellos tenían algo que el pueblo no podía ver: el respaldo del cielo. Su fuerza no provenía de la cantidad de seguidores, sino de la certeza de estar cumpliendo el mandato divino. Esa es la seguridad que debe tener todo creyente. No el confort de la popularidad, sino la convicción de la obediencia. Porque en el juicio eterno no se evaluarán los aplausos recibidos, sino la fidelidad sostenida. El Señor Jesús dijo: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Lucas 6:26. Esta advertencia desmantela la idea de que la aprobación general es un signo de bendición espiritual. Muchas veces agradar a todos es señal de haber diluido el mensaje. La verdad, cuando es predicada con fidelidad, siempre provocará reacción, porque confronta, incomoda, exige cambio. Y el mundo, que ama sus propios caminos, no reacciona bien ante la corrección divina. Por eso, quien verdaderamente vive para Cristo debe estar dispuesto a vivir sin los elogios del sistema, pero con el aplauso del cielo. Esa es la recompensa más alta. En el Salmo 139, versículos 23 a 24, el salmista clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este es el clamor del creyente maduro. No busca impresionar, sino ser purificado. No anhela reconocimiento, sino dirección. El verdadero seguidor de Cristo no teme al examen divino, porque sabe que solo desde el corazón renovado brota una vida que agrada a Dios. Esta sensibilidad espiritual es la que debe marcar la vida de todo cristiano que ha decidido vivir no para la gente, sino para el Señor. Vivir de cara al cielo significa renunciar a las máscaras. Significa decidir una y otra vez que lo que se construye en secreto es más importante que lo que se proyecta en público. Significa priorizar la santidad sobre la fama, la obediencia sobre la admiración, la verdad sobre la conveniencia. Y aunque este camino no prometa popularidad, promete algo mucho más valioso: el agrado del Padre. En 2 Crónicas 16:9 se nos revela una promesa poderosa. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. No dice que busca a los más influyentes, ni a los más elocuentes. Busca corazones perfectos, corazones entregados, corazones limpios. Esta es la vida que transforma, la que no depende de luces, ni de plataformas, ni de estadística, la que fluye del Espíritu, guiada por la palabra y afirmada en el amor. Porque la popularidad puede llenar auditorios, pero solo la santidad
llena el cielo. El verdadero cristiano no persigue visibilidad, persigue intimidad con Dios, porque sabe que todo lo que importa, todo lo que tiene valor eterno, comienza en lo secreto del corazón y termina en la gloria de Dios. La vida cristiana no es una carrera al azar ni una sucesión de decisiones desconectadas. Es un camino definido por un propósito eterno, diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Vivir para Cristo no solo transforma nuestras acciones, sino que redefine por completo nuestro sentido de existencia. Ya no se vive para metas temporales, para logros que caducan, ni para sueños moldeados por las expectativas de otros. Se vive con los ojos puestos en lo eterno, en lo que no se ve, pero permanece para siempre. En 2 Corintios 4:18, Pablo lo expresa con claridad. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este cambio de enfoque es radical. Es el fundamento de una vida consagrada, que entiende que todo lo que no nace del propósito de Dios, aunque parezca valioso, termina en vacío. Vivir para Cristo es vivir con una dirección clara. El creyente no camina a ciegas, no improvisa su jornada, no busca satisfacer su propio deseo. Es guiado, dirigido, instruido por aquel que lo llamó con propósito. En Efesios 2:10 se revela la naturaleza de ese llamado. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nada en la vida del cristiano es accidental. Cada paso tiene sentido cuando se vive en obediencia. Y esa obediencia no responde a impulsos emocionales, sino a una convicción profunda, que cada día vivido para Cristo es parte de un plan mayor, eterno, glorioso. Cuando se comprende este llamado, desaparece la necesidad de impresionar. Se deja de correr detrás de metas que no fueron dadas por el Espíritu y se empieza a caminar con la serenidad de quien sabe que está cumpliendo un diseño divino. No se necesita competir, ni compararse, ni buscar atajos, porque se entiende que el verdadero éxito no está en cuántas cosas se logran, sino en cuán fiel se ha sido al propósito recibido. En 2 Timoteo 4:7, al final de su carrera, Pablo dijo con certeza: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No dijo que había sido popular, no dijo que todos lo habían entendido, dijo que había sido fiel. Esa fidelidad es la señal de una vida que ha vivido para lo eterno. El mundo ofrece una versión distorsionada de propósito. Lo define por resultados visibles, por reconocimiento, por acumulación. Pero el reino de Dios opera con otros principios. Allí el propósito eterno se cumple en lo oculto, en lo sencillo, en lo obediente. Vivir para Cristo implica abrazar esa lógica del cielo. Implica entender que una vida que honra a Dios, aunque no sea conocida por muchos, es una vida que impacta la eternidad. Jesús enseñó que el grano de trigo que no muere queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. El fruto eterno nace del sacrificio, no del aplauso. Y solo aquellos que mueren a sí mismos pueden vivir verdaderamente para Él. Todo lo que se edifica fuera del propósito de Dios será probado por el fuego. Todo lo que se hace para los hombres quedará expuesto. Pero lo que se hace para Cristo, por medio de Cristo y en Cristo, permanece. En primera a los Corintios 3:13 a 14, Pablo advierte que la obra de cada uno será evidente, porque el día la declarará. Ese día será definitivo. Por eso el creyente que ha comprendido el peso de lo eterno no se deja distraer por lo superficial. Vive cada jornada con reverencia, sabiendo que lo que hoy hace en obediencia tendrá eco en la eternidad. Su tiempo, sus recursos, sus palabras, sus decisiones, todo está conectado con una realidad celestial que no
se ve, pero que es más real que lo visible. Cuando se vive con propósito eterno, se deja de buscar relevancia ante los hombres y se comienza a caminar con la seguridad de estar siendo útil en las manos del Padre. Esa utilidad no se mide en función de resultados humanos, sino en relación con la voluntad divina. El siervo de Dios que vive para Cristo no necesita entender todo para obedecer, solo necesita confiar, porque sabe que cada obediencia, por pequeña que parezca, está tejida en el plan eterno del reino. El salmista lo entendía cuando declaró: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139, 16. Esa conciencia de destino le dio paz. Y esa misma conciencia debe habitar en el corazón del creyente que vive para Cristo. Vivir para Cristo es vivir sabiendo que el tiempo en la tierra es breve, pero su impacto puede ser eterno. Es vivir con una urgencia santa, con una pasión que no depende del reconocimiento humano, sino del deseo de cumplir hasta el último detalle de lo que fue asignado desde el cielo. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Esa fue su motivación. No los aplausos, no la aprobación de los hombres, sino la satisfacción de haber hecho la voluntad del Padre. Quien vive para Cristo con ese enfoque no será distraído por los halagos ni detenido por las críticas. Seguirá firme hasta el final, porque su meta no está aquí, sino en lo alto. Vivir para Cristo es abrazar una visión que el mundo no entiende, pero que el cielo celebra. No se trata de añadir a nuestra vida un discurso religioso, ni de vestirnos de un cristianismo aparente. Se trata de nacer de nuevo, de empezar desde dentro, de permitir que cada pensamiento, cada decisión y cada deseo sean moldeados por la verdad eterna. No es una adaptación superficial al lenguaje de la fe, es una transformación profunda de toda la existencia. Y esa transformación nos libera, porque quien vive para Cristo ya no carga con el peso de las expectativas humanas, ni se rinde ante las exigencias cambiantes de una sociedad sin ancla. Encuentra en Jesús su fundamento, su voz, su destino. La verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en ser capaz de hacer lo que agrada a Dios sin temor, sin vergüenza, sin dobleces. Vivir para Él no es renunciar a la vida, es encontrarla, es descubrir que todo lo que antes parecía urgente pierde fuerza cuando se contempla la eternidad. Es comprender que no hay aplauso más importante que su aprobación, ni descanso más profundo que su presencia. Y ese entendimiento no se impone desde fuera, nace del Espíritu. Por eso no basta con enseñar reglas o imponer normas. Es necesario despertar una convicción que arda desde lo más íntimo, una pasión que no se apague ni con la crítica ni con el olvido. No todos entenderán tu decisión de vivir para Cristo. Algunos te cuestionarán, otros se alejarán y muchos no verán sentido en tu entrega. Pero cuando tu vida empiece a reflejar el carácter de Jesús, cuando tus palabras lleven paz, cuando tus pasos siembren verdad, entonces no necesitarás defenderte. Tu vida hablará más alto que cualquier argumento, porque el que vive para Cristo se convierte en carta abierta, en testimonio vivo, en reflejo fiel del reino que no se ve, pero que transforma todo a su paso. Este es el llamado: dejar de vivir bajo la mirada de la gente y empezar a caminar bajo la mirada del Padre. Ya no más máscara, ya no más prisas por ser visto, ya no más vida doble. Solo una fe pura, una entrega real, una obediencia completa. Porque solo quien vive para Cristo vive de verdad. Y en esa vida escondida en Él se encuentra todo lo que el alma ha estado buscando
desde siempre. ¿Estás dispuesto a vivir así?